Bien, buenas tardes para todos. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a comenzar cantando todos juntos. Vemos de Dios el bien en la gran creación que diseñó, en la vida de aquel que no le dio y aún persiste en la fe. Por fe su pueblo caminó, con el alma repleta de ilusión, de un día ver la tierra celestial, donde su paz ha de reinar. Somos hijos de la promesa, caminamos por la fe en el Señor, hasta que la gran carrera llegue al fin y recibamos galardón. Por fe un día se anunció que vendría el Mesías Redentor a vencer la muerte y su cruel prisión, que transformó en resurrección. Por fe la iglesia recibió el mandato de ir y predicar al cautivo buenas nuevas proclamar en cada pueblo y nación. Somos hijos de la promesa, caminamos por la fe en el Señor, hasta que la gran carrera llegue al fin y recibamos galardón. Por fe montañas moverán, vencerá por la obra en la cruz, para dar la salvación a todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Somos hijos de la promesa, caminamos por la fe en el Señor, hasta que la gran carrera llegue al fin y recibamos galardón. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, le damos una muy cálida bienvenida a todos, especialmente con el sol. Hasta pudimos programar el sol para darnos una cálida bienvenida, ¿no? Qué bueno, ¿no? Si no les gusta y les empieza a molestar un poco, acá hay asientos más. Le pusimos a buena distancia para no contagiar a nadie, no se preocupen. Damos gracias a cada uno aquí que está celebrando con nosotros. Tenemos toda una mezcla de personas. Aquellos quienes han empezado este viaje aún antes de que comenzamos la iglesia, éramos un grupito pequeño de hermanos de la iglesia Bautista Calvario en Isidro Casanova, cuyo pastor Barry y su esposa Diana están aquí con nosotros hoy, que después de hacer varios meses de estudio juntos, viendo la necesidad, orando también por González Catán y dónde podríamos comenzar y cómo. Dios abrió las puertas y el 11 de junio de 2017, 2017, matemática a veces es difícil, pudimos comenzar la Iglesia Bautista Redención. Estuvimos ubicados ahí, de hecho, en Pontevedra, por una cuadra.
Perdón. Estuvimos ahí y Dios obrando, creciendo, su iglesia, alcanzando gente. Ha sido un enorme privilegio servir al Señor junto con ustedes. Varios comenzaron ahí nomás cuando empezamos y ha sido increíble verlos crecer y ver lo que Dios ha hecho en sus vidas. Varios también acompañándonos hoy han comenzado aquí con nosotros solo hace poco. Y es un agrado, es un placer ver cómo Dios también va moldeando sus vidas, haciéndolos crecer por medio de la obra de su palabra. Entonces es un gozo. También tenemos algunas visitas nuevas aquí con nosotros y le agradecemos por pasar este tiempo junto con nosotros y celebrar este tiempo especial. Espero que salgan de aquí con algo que cambiará sus vidas para la gloria del Señor. Entonces le voy a pedir al Pastor Barry que venga y comience en oración y luego de eso vamos a escuchar un testimonio de mi esposa. Ahí está. Si puede ir preparándose. Es una alegría, gozo para nosotros estar con ustedes hoy. Cuando comenzaron las reuniones en el otro lado y también aquí estaban de noche, ¿se acuerdan? Y podíamos venir y visitar porque nosotros tenemos las reuniones a la mañana. Pero desde que decidieron ponerlos a la mañana, no pudimos ir ahora este año y medio de cuarentena, de a poco comenzar a tener reuniones otra vez y no hemos podido visitarlos como solíamos hacer antes, pero hoy sí. Y es una alegría, es un gozo para nosotros estar con ustedes, ver a varios de ustedes que conocemos hace años, a los cuales amamos, algunos que conocemos hace poco más de un año o dos, también a los cuales amamos, y nuevas personas que están aquí hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, qué increíble gozo es poder reunirnos con tu iglesia, conociendo lo que tu palabra dice, que la iglesia que predica y practica la palabra de Dios es la iglesia de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo, quien es el camino y la verdad y la vida, y que por medio de Él nosotros podemos llegar a conocerte y confiar en ti y seguirte con todo nuestro ser. Y te pido hoy, Padre, que seas exaltado y agradecido por todo lo que has logrado en las vidas de los hermanos aquí y lo que harás también mirando al futuro. Te damos gracias por el hermoso día otoñal y el sol que ha salido sobre los buenos y sobre los malos. Y Señor, tu gracia siempre es buena y en toda manera para nuestro bien, y por eso te damos gracias. Te doy gracias por la fidelidad de los hermanos en estos 4 años, por los hermanos que también hicieron posible el uso de esta propiedad y el patio así tan hermoso. Y pedimos, Padre, que bendigas a ellos y bendigas a cada uno que está aquí hoy, que tu palabra predicada llegue al corazón de cada uno para la transformación de nuestro carácter, la transformación de nuestro corazón, y que Jesucristo sea más y más formado en nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Cuando Ben pidió si alguien quería dar un testimonio, yo quería, porque normalmente no lo hago, pero yo al empezar la iglesia como esposa y pastor, pensé que bueno, Dios me usaría a mí para ayudar a otros. No es que esté orgullosa de eso ni nada, pero quería que Dios me use para ayudar a otros a crecer en su relación con Él.
pero he visto a través de estos 4 años que ustedes han sido lo que me han ayudado a mí a crecer en mi relación con Dios. Y solo quería compartirle eso a todos ustedes, que estoy muy agradecida por ustedes, estoy agradecida por sus vidas y por cuánto me enseñan a mí cómo amar más y más a Dios. Solo quería decir eso. Gracias. Bien, los invito a que se pongan de pie nuevamente. Vamos a seguir cantando todos juntos. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas llenas de tempestad, hallan las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Luchas en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Amén. Pueden tomar nuevamente su asiento. Bueno, quería solo hacerles saber de algunos anuncios. Y les digo la verdad, estamos esperando algo de
novedades, medidas un poco más precisas del municipio de La Matanza en cuanto a reunirnos. En cualquier día lo estamos esperando en esta semana, nos van a dar más detalles para el fin de semana que viene, y eso también implica la reunión del miércoles. En cualquier caso, si no escuchamos nada, entonces hacemos la reunión de miércoles por Zoom, la reunión de oración, como lo hemos estado haciendo. El martes a las 19, igual va a estar la clase de niños que da mi esposa a las 19 por Zoom. Y el miércoles puede ser que estemos aquí, puede ser que estemos por Zoom. Eso es, estamos esperando ese anuncio aquí en estos próximos días. Y lo mismo para el domingo. Puede ser que estemos acá afuera a un aforo de 30% como ahora, a un límite de 20 personas, o adentro en un límite de 20 personas. Estamos esperando medidas específicas. Entonces les pedimos un poco de paciencia en eso, y tan pronto que yo los escuche les mando la información que vamos a precisar. En este momento agarren sus Biblias, por favor. Vayan a Filipenses capítulo 2. Hemos estado memorizando este pasaje como iglesia. Entonces vamos a decir hasta el versículo 13 juntos. Filipenses 2, 1 al 13. Tienen allí sus Biblias. Si alguien precisa una Biblia, solo levante la mano y tenemos algunos hombres que pueden buscarle una Biblia que si alguien precisa. Si no, acérquense a alguien quizás de su familia o quien los trajo y les pueden compartir allí. Nico, sí, vos podés compartir con mami. Bueno, díganlo conmigo, Filipenses 2, 1 al 13. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ese versículo 13 lo agregamos recién hoy, entonces vayan leyendo y repasando eso. Le he pedido ahora a Herminia si puede compartir un testimonio aquí para nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, como todos saben, si no puede hablar me espera. La situación de Olga, donde estuvo muy mal, ya los médicos dijeron que no había esperanza de nada y que ya nos preparáramos para lo peor. Ella en realidad tendría que estar en terapia intensiva
está como en una terapia intermedia y no es lo que ella necesita terapia intensiva con oxígenos que le puedan ser más efecto a ella, que le sirvan a ella. Pero como Dios tan grande y misericordioso, está estable y la verdad quiero darle gracias a Dios porque en todo momento vemos su mano en la vida de mi hermana. No estando en el lugar donde tiene que estar verdaderamente con su enfermedad, está estable. La infección que tomó todos los pulmones disminuyó bastante y siempre vemos la fortaleza también que le está dando a Jorge, a cada uno de nosotros. Estamos aprendiendo a poner todo en manos de Dios, porque la verdad que por nuestras fuerzas no podríamos, y el Señor siempre tiene cuidado de todos nosotros. De la situación de Olga, ya le digo, siendo que ella tiene que estar en terapia intensiva, no está, pero está evolucionando, poquito, pero está evolucionando, y eso es solo la mano de Dios. Es increíble como la verdad que Dios está obrando en la vida de mi hermana. Es una vez que ponemos todo en las manos de Él, se hace mucho más fácil llevadero. Inclusive, aunque es doloroso, dijimos que pase lo que pase, vamos a aceptar la voluntad de Dios, porque no queremos que mi hermana se vaya. Pero si es la voluntad de Dios, la vamos a aceptar. Pero vemos su mano en todo esto. Y les pido que sigan orando. Sé que toda la iglesia está orando y pidiendo por ella, pero Dios está al control. Quiero darle las gracias también a todos los que están orando por toda la familia, ¿no? Pero ya te digo, es increíble como Dios está trabajando en esto. Es como que ya te digo, al no estar en el lugar que ella está, se está recuperando. Y es un milagro lo que está pasando con la vida de Olga. Hasta hoy le damos las gracias. No sé qué pasará más tarde, no sé qué pasará mañana, pero darle sí gracias a Dios por la vida de ella hasta este momento, que tiene cuidado sobre ella, sobre cada uno de nosotros, que también estamos aprendiendo, yo le digo, a verdaderamente dejar todo en la mano de Dios, que es ahí donde uno está seguro. Bueno, gracias. Para quizás algunos que no saben, la hermana de Olga y su esposo Jorge, ellos fueron uno de estos hijos que comenzó con nosotros antes de comenzar la iglesia. Entonces, antes de mudarse a Paraguay, nos ayudaron a comenzar aquí la iglesia. Conocen a Nahuel, su hijo. Entonces, es una familia muy involucrada aquí en el ministerio a Paraguay, por lo cual son parte de nosotros, por el cual seguimos orando. Y en las palabras mismas de Jorge, hablé con él ayer, me dijo: yo quiero a mi esposa sana en casa, pero si no, le confío al Señor y le damos gloria. Y sigue diciendo, dice, sé lo que puede pasar, sé que puedo perder a mi esposa, pero también he visto la mano de Dios aquí en el hospital, abriendo puertas que nadie pudo abrir. Entonces, me da la fe, me da la confianza de saber que Dios está obrando. ¿Sí? Entonces, sigan orando por Olga y también la familia. De hecho, allí está Nahuel, lo echamos para Paraguay, Flor, allí con la nueva hija Renata. Le dijo: está bien, Nahuel, anda, nos van a cuidar, y pudo llegar allí, ser de ánimo para su padre. Entonces sigan orando por él. Hablando de agradecer a Dios, vamos a cantar Gracias Cristo. Los invito a que se pongan de pie nuevamente. Gracias Cristo. Vamos a cantar todos juntos, bien fuerte.
promesa, gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a ti, daste toda enemistad, tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Antes de mi ser, quiero vivir por ti. Antes de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento nuevamente? ¿Quieres invitar a tu esposa a ver? Bien. Bien, le tocaba a mi esposa compartir, pero como está con Josías, creo que lo voy a hacer yo. Bien. No, igual ya habíamos arreglado. De hecho, creo que me olvidé. Pero, no, bueno, básicamente veníamos hablando durante la semana el poder compartir, ¿sí? Y como lo hemos hecho el año pasado, compartir acerca de la fidelidad de Dios a lo largo de estos 4 años como iglesia, pero también a nivel familiar, ¿sí? Como Dios ha estado obrando de manera increíble, como decía recién nuestra hermana Herminia. Conocemos y sabemos de un Dios bondadoso, misericordioso, grandioso, ¿sí? Pero en cierta manera muchas veces tenemos que pasar por situaciones en las cuales experimentamos, palpamos verdaderamente bien de cerca al Señor, ¿sí? Quizás que muchas veces escuchamos, decimos Dios es bueno, Dios es misericordioso, sí, pero muchas veces cuando pasamos por ciertas situaciones, ahí es donde experimentamos, pero experimentamos quizás no porque nos hayan dicho, sino que experimentamos porque nosotros nos aferramos a Dios y ponemos todas las cosas en las manos del Señor. Creo que como iglesia es algo que hemos estado practicándolo y haciéndolo, ¿no? Ver la fidelidad de Dios en estos 4 años, ¿sí? Lamentablemente el año pasado tuvimos que festejarlo no de esta manera, sino que lo tuvimos que hacer vía virtual, ¿sí? Fue un lindo tiempo también, pero fue otra experiencia nueva, ¿sí? Al principio del año nosotros cuando comenzamos lo virtual decíamos, esto nunca en nuestras cabezas de nadie pensó en algún momento poder estar haciendo reuniones virtuales, ¿sí? Pero también vimos que Dios tenía el control de todo y a Dios no lo tomó por sorpresa. El tema de la pandemia, el tema de la cuarentena y tener que hacer reuniones virtuales, no lo tomó por sorpresa, sino que tras eso mostró su bondad, su fidelidad y también hemos crecido, ¿sí? Como iglesia, al seguir permaneciendo en el Señor, al seguir permaneciendo aún si era virtual, hacerlo, ¿sí? Pero básicamente como familia, ¿sí? Nosotros hemos experimentado
grandemente la mano de Dios. ¿Sí? Lo que fue el año pasado, durante toda la pandemia, hemos pasado por circunstancias también un tanto difíciles, ¿sí? Yo al quedarme sin empleo, pero también Dios proveyendo también, y así otras cosas donde básicamente era Dios obrar en todo. Pero también como iglesia hemos visto cómo Dios ha sido bueno aún en estar recibiendo hoy y tener familias nuevas, ¿no? Y eso es un gozo enorme para nosotros, poder ver que cuando pensamos que la pandemia iba a desparramar quizás, ¿sí? No, Dios mantuvo. No solamente eso, sino que hoy podemos disfrutar de tener familias nuevas que se han sumado el año pasado, mitad de año quizás, ¿sí? Y que hoy están permaneciendo también fiel. Algunos ya son miembros oficiales, ¿sí? Y eso nos llena de gozo. Y es por eso que hoy podemos también agradecer al Señor porque podemos festejar estos 4 años, ¿sí? Quizás con un protocolo, con un distanciamiento, quizás no a la forma que quizás queríamos hacerlo, pero podemos disfrutar de vernos ahora, de estar reunidos. Así que estamos muy agradecidos al Señor. Y bueno, también pedirles, ¿sí? Que sigan orando por nuestra familia, ¿sí? También cada uno comprometernos a seguir orando por cada familia de la iglesia, ¿sí? Y siempre decimos, los amamos mucho y es un privilegio poder servir como familia individualmente para nuestra amada iglesia Redención. Los invito a que se pongan de pie nuevamente. Vamos a cantar la última canción. Cuando estoy débil, fuerzas das. Cuando perdido me encontrás. Eres mi todo, Dios. Cosa preciosa para mí, toda mi vida el rendí. Eres mi todo, Dios. El Cordero de Dios. Nombre Cristo, el Cordero de Dios. Digno eres tú. Como mi cruz, vergüenza y mal, siempre tu nombre alabaré. Eres mi todo, Dios. Tú me levantas a seguir fuerzas metas para vivir. Eres mi todo, Dios. Cristo, el Cordero de Dios. Digno es tu nombre. Cristo, el Cordero de Dios. Digno eres tú. Digno eres tú. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora si puede acompañarme mi familia y vamos a tener un testimonio más de eso y luego el predicador. Hacemos un especial y luego el testimonio. Bien. Sin barriga. Así es. Nuestros equipos de medio aquí tenía que necesitaba sus lentes de sol pegados que son lentes. Vamos a poner uno en el púlpito. Dios abierta, ninguna vez.
eres nuestro todo. Que la gloria de tu nombre sea nuestra gran pasión, la justicia del Señor arde en nuestro corazón, y el amor de Jesucristo reine en nuestro vivir. Eres nuestro todo, Dios. Dios el Hijo y Dios el cielo, misericordia en la cruz, tu promesa, esperanza, eres nuestro todo, Dios. Que la gloria de tu nombre sea nuestra gran pasión, la justicia del Señor arde en nuestro corazón, el amor de Jesucristo reine en nuestro vivir. Eres nuestro todo, Dios. Eres todo, Dios. Eres todo, Dios. Eres todo, Dios. Nuestro Dios. Que la gloria de tu nombre sea nuestra gran pasión, la justicia del Señor arde en nuestro corazón, que el amor de Jesucristo reine en nuestro vivir. Eres nuestro todo, Dios. Este mundo se ilumine y veremos tu rostro allí, te alabaremos para siempre. Eres nuestro todo, Dios. Eres nuestro todo. Martín. Bueno, buenas tardes a todos, hermanos. Quería comentar algo que nos había pasado el año pasado para esta fecha. Con mi esposa habíamos estado con esto del COVID, estuvimos contagiados, estuvimos muy mal con todos los síntomas habidos, que en ese tiempo era la primera fase. Entonces quedamos aislados en casa, después hicimos hisopado, nos habían aislado en un hotel a cada uno. Y bueno, y ahí empezó a ver qué tan preparados estábamos, a ver qué enseñanza podíamos tener de nuestro Señor Jesucristo. Y le digo la verdad de que fueron momentos muy difíciles, de muchos lloros, siempre regocijándonos en el Señor. Y la verdad que ha obrado de una manera terrible, porque hemos salido de ahí adentro fortalecidos realmente. También con la ayuda de nuestros hermanos, también que hablábamos con ellos, y cómo nos instruían a través de la palabra del Señor. Y les quería comentar, me acuerdo, mi esposa lloraba y que no podía estar porque ella el encierro la puede, y les digo la verdad de que ella dormía con la Biblia, dormía con la palabra de Dios. Me acuerdo que una noche no podía respirar porque se sofocaba, se ahogaba, y nos pusimos a hablar. ¿Y qué hago yo? Me evito totalmente, me evito en la palabra de Cristo, en el camino del Señor. Agarro la Biblia, según a lo que ella le pasaba, me pongo a leer atrás lo que decía.
Entonces, bueno, me anoto los versículos, esperamos un segundito, amor, que ya hablamos, y me pongo a leer. La verdad no me acuerdo qué era lo que había leído, pero sé que quizás no era lo que tenía que hablarle y explicarle de lo que decía, porque le digo que no podía entender nada. Pero lo bueno es que concurría a la Biblia, a la palabra del Señor, y la pude ayudar en eso. Y la verdad que esa noche puedo dormir bien, y al otro día, bueno, videollamada y agradeciendo al Señor por cómo nos estaba ayudando en ese momento, cómo nos aferrábamos. Y de ahí, una vez que salimos, abrazos y besos, lloro porque nos volví a reunir en ese momento, que fue para esta fecha que nosotros estábamos ella en un hotel y yo en otro. Parecía algo absurdo, porque aparte de la parte del gobierno no nos podían unir, porque el protocolo decía que tenía que ser marido y mujer y familias todos juntos, y nosotros estamos uno por un lado y otro por otro, pero como el Señor nos unía a través de la palabra, la verdad que fue muy bueno. Y la verdad estoy muy agradecido de estar en el camino del Señor. La verdad estoy muy agradecido de conocerlo a todos ustedes, y la verdad estoy muy agradecido por ponerme en este lugar y poder escuchar día a día la palabra de nuestro Señor misericordioso. Así que gracias por todo. Muchas gracias, Martín. Algunas veces hay momentos en nuestras vidas donde parece que todo se está desplomando, pero ahí nos llega el recuerdo, Efesios 2, pero Dios. Y Dios agarra nuestras vidas y lo cambia completamente. Estoy agradecido también de lo que Dios ha estado haciendo en su familia, no solamente la suya, pero varios más aquí. Y es un privilegio poder acompañarlos en eso. Acompañándonos esta mañana está la familia Gutiérrez. Ahora le voy a invitar a Pastor Matías a venir a traernos la palabra. Mi momento favorito de la reunión, qué espiritual el pastor, ¿no? ¿Cuánto estaba esperando la palabra de Dios? Estaba esperando para sacarme el barbijo. Acompáñenme por favor en sus Biblias al libro de Juan, en el capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Qué bendiciones que puedan cumplir un año más como iglesia. Qué lindo escuchar también a varios de ustedes contando la obra que el Señor ha hecho. Y ha sido el Señor y le damos toda la gloria a Él. Pero la iglesia ha sido un medio, ha sido un instrumento por medio del cual muchos de ustedes han recibido ánimo, han recibido exhortación en los momentos difíciles, asistencia quizá en algún tiempo de necesidad. Por supuesto, la enseñanza y la edificación de la palabra de Dios. Entonces, gracias al Señor, celebramos en tiempos como este, más que nunca. Bendito sea el Señor por un año más donde nos agarró con incertidumbre. Recién los hermanos compartían, algunos estuvieron con COVID, otros quizás lo están pasando, algunas situaciones difíciles. Y en ese momento de incertidumbre, donde no sabíamos qué iba a pasar, porque era algo que creo completamente nuevo para todos, el Señor nos tomó de la mano y nos dijo: miren que yo estoy acá, miren que esta es mi iglesia, ¿verdad, hermanos? La iglesia de Redención es mi iglesia y yo los voy a llevar y yo los voy a sacar adelante. Amén. Ahora, les comento que hemos estado orando en Montegrande, en la iglesia de Montegrande, por la hermana Olga. Así que seguimos orando por ella. Esperamos que el Señor haga su voluntad perfecta en su vida. Así que estamos orando por ella y por la familia. 4 años entonces predicando el Evangelio. Recién hablaron de algunos que ya venían, un grupito inicial, otros que se fueron añadiendo durante el paso del tiempo. Entonces quizá algunos ya con algún conocimiento previo, quizá algunos ya habían pasado por alguna iglesia, otros venían directamente, por ahí no habían escuchado nunca nada sobre la Biblia y de pronto, bueno, llegaron y escucharon y recibieron una invitación y alguien quizá les llevó un folleto
Y de pronto, bueno, el Señor, por su gracia, los trajo y escucharon el Evangelio y hoy están acá. Cualquiera sea tu situación, bendito sea el Señor por su palabra y por su Evangelio, que es la razón por la cual hoy estás acá. Amén. Y es la razón por la cual la iglesia está, para predicar el Evangelio. Seguramente tienen alguna frase o alguna declaración de propósito, y sin duda debe incluir el hacer discípulos y la predicación del Evangelio y la predicación de la palabra de Dios. No sé si es el caso de alguno de ustedes o en qué situación llegaron, en qué condición llegaron a la iglesia. Como dije, quizá algunos ya siendo salvos de años, otros quizá alguno creyendo ser salvo. ¿Saben por qué les digo esto? Porque en el texto de hoy les quiero presentar a un hombre que se llama Nicodemo. Seguramente algunos de ustedes ya recontra conocen este pasaje. Que si me lo hubieran presentado y hubiera podido, quizá alguno de ustedes, hubiéramos tenido la chance de hablar con Nicodemo, uno hubiera dicho, wow, qué gran hombre de Dios, qué gran siervo de Dios o qué gran hijo de Dios. Y lo que hizo el Señor Jesucristo, lo primero que hizo en esa charla con que uno hubiera pensado gran siervo de Dios, fue predicarle el Evangelio. Predicarle el Evangelio. Le puse como título de esta predicación, parecen no necesitar el Evangelio. Parecen no necesitar el Evangelio, y uno me va a decir, todo creyente en su sano juicio, con algo de conocimiento básico, me va a decir, pero pastor, toda persona necesita el Evangelio. Es obvio, ¿no? Toda persona es pecadora y necesita escuchar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el título de parece no necesitar el Evangelio? Yo personalmente he caído muchas veces en el error de quizá conocer a alguna persona y escuchar que y presentarme y hablar con esa persona y que me diga, bueno, mirá, llevo tantos años en una iglesia, llevo tantos años, 10, 20 años congregándome, o conozco la Biblia o conozco el Evangelio, y cuando hablan te utilizan también un lenguaje cristiano, ¿no es cierto? Ya hay ciertas palabras que uno utiliza y uno identifica ciertas palabras como lenguaje cristiano, entre comillas, ¿no? Y así que nos presentan gente como esta y asumimos a veces que son cristianos porque los vemos buenas personas, porque los vemos moralmente correctos o estudiosos o profesionales en sus áreas. Entonces asumimos que quizá tienen una relación con el Señor y no les predicamos el Evangelio, ¿verdad? Entonces le pregunta, ¿sos creyente? Sí, soy creyente. Bueno, un gusto conocerte, hermano. Y ya lo damos por sentado, ¿no es cierto? Ahora saben que si hay un hombre en las Escrituras al que nadie le hubiera predicado el Evangelio, ese es Nicodemo. Sin embargo, Jesús se encuentra con él y tiene una charla bastante interesante, y en su charla lo primero que hace es llevarlo derechito a la cruz. Derecho a presentarle el Evangelio. Vamos a leerlo en Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar antes de continuar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos alcanzado un día con tu palabra, con el Evangelio, por tu obra de gracia en nuestros corazones. Todo viene de tu parte, Señor, todo el mérito es tuyo. Una iglesia cumpliendo 4 años predicando el Evangelio, tú la fundaste, tú la levantaste, tú salvaste a cada uno de los miembros, Señor. Y en tu gracia les has permitido a muchos de ellos servirte, ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Pero todo se debe a este nuevo nacimiento que experimentaron muchos de ellos. Bendito sea, Señor, y estamos tan agradecidos por tu obra de gracia en nuestras vidas. Síguela haciendo, Señor. Anima a cada uno de mis hermanos aquí para seguir predicando con ánimo dispuesto tu palabra, el Evangelio de la salvación, aquel que hace nuevas a las personas, Señor. Por favor, mi Dios, pedimos que tu Espíritu Santo tome de tu palabra y la aplique a nuestros corazones. Tal vez hay corazones con tristeza, con preocupación, tal vez alguno que necesite una exhortación, tal vez alguno que necesite un poco de estímulo de tu palabra. Tú conoces, Señor, en qué condición hemos llegado en esta tarde, y tu palabra es viva y eficaz para hablar a cada corazón según la condición. Toma, Señor, por favor, con tu Espíritu Santo de tu palabra y aplícala a nuestros corazones, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y por sus méritos. Amén. ¿Me escuchan bien al fondo? ¿Sí? Ahí está. Versículo 1. Vamos a ir tratando de ver versículo por versículo. Dice, había un hombre de los fariseos, este hombre del cual les estamos hablando, del que les dije, nunca te hubieras imaginado que este hombre no es un cristiano, no era un creyente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Entonces ahí nos da una pequeña biografía de quién es este Nicodemo del cual estamos hablando. ¿Sí? Dice en primer lugar en el versículo 1 que era un fariseo, era un hombre separado para el servicio. Y ahora les voy a contar un poco, no voy a extenderme mucho en esto, pero la raíz hebrea de la palabra fariseo justamente significa separar. Y estos eran fariseos, eran hombres separados para guardar con mucho celo todo lo que era el área ceremonial o el área ritual judía, ¿no es cierto? En ese tiempo ellos tenían sus cultos o tenían el templo, ¿no es cierto? Entonces se acercaban, sacrificaban y comenzaban a tener sus sinagogas. Y bueno, estos fariseos eran los encargados de guardar muy rigurosamente el área de la adoración, de la parte ceremonial o la parte ritual, por así decirlo. Ahora, eran muy conocidos los fariseos por hacer mucho hincapié, y por eso tienen muchos choques después a continuación, si ustedes siguen estudiando para adelante el Evangelio de Juan, todo el tiempo el Señor Jesucristo chocando con los fariseos. ¿Por qué? Porque en este celo que ellos tenían por guardar el área ceremonial del judaísmo,
hacían mucho hincapié en los lavados, ¿no es cierto? En la purificación de las personas, la limpieza del cuerpo, en la limpieza de la ropa, en que la comida sea pura, en que los utensilios que van a utilizar para comer estén perfectamente limpios, ¿no es cierto? Y digo que chocaban constantemente con el Señor Jesucristo porque cuando Él empieza a predicar, Él empieza a hablar de que es más importante o importa más la limpieza del corazón o lo interior, la pureza interior, que el andar purificando los utensilios, la ropa, etc. ¿No es cierto? Cosa que para ellos era un horror. ¿Cómo puede ser? ¿No es cierto? Este tipo de persona era Nicodemo. Era un conocedor de la ley, era un hombre que guardaba ritos, era un hombre que promovía la pureza del cuerpo, de la ropa, de la comida, etc. Y aparece Jesús entonces y empieza a predicar este evangelio que habla de la pureza interior. Y mientras hombres como Nicodemo predicaban la purificación exterior, Jesús por otro lado decía que lo importante es el arrepentimiento y el perdón de sus pecados y la limpieza del corazón, ¿no es cierto? Lo de adentro, que lo de adentro es más importante. Entonces este tipo de persona es Nicodemo. Y dice en el versículo 1 también que es un principal, dice, es un hombre de los fariseos, se llamaba Nicodemo y es un principal entre los judíos. Esta frase principal entre los judíos era utilizada para hablar de los miembros de un grupo de élite, un grupo muy selecto que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era como algo parecido como a la Corte Suprema de Justicia, por así decirlo. Y ellos estaban encargados, los miembros del Sanedrín, Nicodemo entre ellos, encargados de juzgar bajo la ley o de hacer aplicar la ley de Dios en juicios, sean asuntos civiles o religiosos. Ellos tenían que aplicar la ley y para eso necesitaban conocerla, ¿no es cierto? O sea que podríamos decir que Nicodemo era un gran conocedor de la ley. Conocía mucho de las Escrituras. Él juzgaba al pueblo. Él tenía la responsabilidad de juzgar con justicia. Lo único que no podían juzgar era salvo en casos de pena de muerte. Eso era lo único en lo que no se podían meter en este tiempo. Se le tenía que dar intervención al gobierno romano. Todo el resto de los asuntos pasaban por personas como Nicodemo. Un juez respetable, religioso, de mucha estima para el pueblo, ¿no es cierto? Y súper conocedor de la ley, hermanos. Súper conocedor de las Escrituras. Cuando Jesús le habla y le dice, hay una frase que a mí me llama mucho la atención con respecto a Nicodemo. En el versículo 10 le responde Jesús y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Nicodemo era maestro de Israel, era él uno de los maestros principales de la ley en Israel. O sea, la gente lo conocía por ser un maestro de las Escrituras. Nicodemo conocía y enseñaba la ley con mucha destreza, por así decirlo. Tenía manejo de las Escrituras y de la ley. Un hombre muy respetuoso llega, imagínenselo, ¿no es cierto? Con todo su conocimiento que lo acompaña y con su posición de juez y con su posición de fariseo y de miembro del Sanedrín, entonces podría haber entrado, yo me lo imagino, al lugar donde estaba Jesús como diciendo, quiero que tengamos una conversación, ¿no es cierto? Soy un hombre de los más importantes y vengo a darte el privilegio de tener una conversación conmigo. Y aún así dice que vino a Jesús de noche y le dijo, y miren la palabra que utilizó, rabí. O sea, maestro de maestros, Nicodemo de la ley, viene con mucho respeto a Jesús y le dice, maestro, le dice, rabí significa maestro. Respetuosamente, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, dice en el final del versículo 2. ¿Sí? Entonces súper respetuoso, un hombre humilde, un hombre reconocido por la sociedad. Ahora,
dice, fíjense por qué Nicodemo reconoce a Jesús como un enviado de Dios. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo dice, reconozco que vos venís de Dios por las cosas que te hemos visto hacer. ¿Qué cosas lo habían visto hacer? Bueno, un poco antes, ya en los capítulos anteriores, en los 2 capítulos antes, él había visitado la ciudad de Caná y había participado en unas bodas y había convertido el agua en vino cuando escaseó, ¿no es cierto? Muchos de ustedes conocen esa historia. Y dice en ese contexto que este fue principio de señales. Empezó a hacer señales como esta. Luego viene el Señor Jesucristo después de ese evento en Caná, va a Capernaum y poco tiempo después sube a Jerusalén para celebrar su primera Pascua como ya dentro del ministerio, por así decirlo, ¿no? Sube a Jerusalén a celebrar la Pascua y allí es que se encuentra con Nicodemo. Pero también dice, después de haber purificado el templo, haber causado un revuelo bárbaro a este punto, todo el mundo ya conocía quién era Jesús. Seguramente de boca en boca pasó que hubo uno, ¿sabes?, que vino y le tiró la mesa de los que estaban haciendo, los que estaban vendiendo animales, de los que estaban con sus mesas de cambio. Ya todo el mundo sabía quién era Jesús. Dice también la palabra de Dios, estoy citando partes de los 2 capítulos anteriores, en el capítulo 2, que también Jesús había estado, además de ese principio de señales que hizo en Caná, de Galilea, convirtiendo el agua en vino, también había estado haciendo señales en Jerusalén. No sabemos específicamente cuáles, pero había estado haciendo señales, o sea, milagros. Señales que mostraban su condición, no como un hombre común, sino como proveniente de Dios, su divinidad, por así decirlo, ¿no? Entonces Nicodemo, habiendo visto a Jesús haciendo un montón de cosas, se acerca allí en Jerusalén, todavía estaba Jesús luego de haber celebrado la Pascua, y dice la palabra de Dios que viene de noche. ¿Por qué? Porque como les dije recién, los fariseos estaban enfurecidos con Cristo. ¿Cómo puede ser que desprecia nuestra predicación, pero es tan importante y por años llevamos predicando que la limpieza del cuerpo, que la limpieza de los utensilios, y ahora aparece con autoridad de quién y dice que eso no es lo verdaderamente importante, que tenemos que ocuparnos del corazón? Entonces los fariseos no lo querían para nada. Imagínense el conflicto político, ¿sí?, que podría haber tenido Nicodemo si venía a Jesús de día. Si se enteraban, viene de noche, medio de forma clandestina, ¿no es cierto?, para no ser visto. Y con mucho respeto, él quiere tener una charla con este Jesús al cual había visto hacer un montón de cosas. Ahora, voy a hacer una pausa acá. Con todo lo que les dije de Timoteo, ya voy a empezar. Nicodemo. Prediqué sobre Nicodemo hace unas semanas atrás en la iglesia y dije Timoteo toda la tarde, toda la mañana. Nicodemo. Con todo lo que les dije sobre Nicodemo, ¿alguno hubiera pensado que este hombre no conocía a Dios, maestro de maestros, juez, conocedor de las Escrituras? Este hombre tiene que ser un hijo de Dios. Si Nicodemo, siendo como es, tan respetable y reconocido y conocedor de la Biblia, no es un hijo de Dios, entonces ¿quién? Ahora, lo primero que hace el Señor Jesucristo, y me encanta el versículo 3, porque fíjense lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, ¿respondió a qué? Primero, porque no vemos que Nicodemo le hubiera hecho ninguna pregunta. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay escrito en las Escrituras que Nicodemo le haya preguntado a Jesús, Jesús, ¿y cómo puedo hacer para ver el reino de Dios? Lo único hasta acá que le había dicho Nicodemo era, quiero hablar con vos porque reconozco que sos maestro, te he escuchado hablar sobre la ley
y he visto las señales que haces, ¿no es cierto? ¿No te parece Jesús responder a una pregunta que Nicodemo nunca hizo, ¿no es cierto? Bueno, anteriormente en los capítulos anteriores de Juan, en los 2 primeros, ya se había mencionado, Jesús conoce los corazones. Jesús conocía los corazones. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y el único que puede conocer los pensamientos, los pensamientos más íntimos y las intenciones del corazón es Dios. Jesús en su calidad divina, en su condición divina, conocía la necesidad del corazón de Nicodemo y le responde a esta pregunta que Nicodemo no hizo. Y le dice esta frase: de cierto te digo, que van a ver que la menciona 2 veces. Es como escuchar, Nicodemo, que es recontra importante lo que te voy a decir. Es importantísimo, Nicodemo. De cierto te digo, vos tenés que volver a nacer. ¿Volver a nacer? ¿Cómo que tengo que volver a nacer? Habrá pensado Nicodemo. Entonces acá se le presenta una especie de confusión. Vengo, me respondo una pregunta que no hice y encima me dice una cosa tan rara que tengo que volver a nacer. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces aquí estos versículos contienen la frase clave, esto: tenés que volver a nacer. Era la frase clave a la respuesta que Nicodemo había venido a buscar. Él se acercó porque quería escuchar algo, vino a buscar algo de Jesús. Sabía que había algo especial en la persona de Jesús y él venía a buscar eso. Y Jesús lo primero que le dice con esta frase es: esto es lo que vos necesitas, Nicodemo. Esto es lo que tu corazón, esto es lo que le está faltando a tu vida. Esto es lo que va a llenar el vacío de tu corazón. Vos necesitas volver a nacer. Necesitas volver a nacer. Y no se trataba de un nacimiento físico, porque de hecho eso es lo primero que Nicodemo piensa, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No sé cuántos años habrá tenido en ese momento, pero soy un hombre grande, 50 y pico, 60 y pico, ¿y cómo me voy a volver a meter dentro del vientre de mi madre? Es imposible. ¿Cómo me estás diciendo que tengo que volver a nacer? Porque obviamente interpretó de manera literal lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo hasta acá? Interpretó que hablaba en términos puramente biológicos, por así decirlo, ¿no? Que tengo que volver a nacer, tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre, y de hecho esa no es la solución para la necesidad del alma. Todo lo contrario, porque justamente es el nacimiento físico el que nos coloca directo dentro de la familia de Satanás. Porque todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Padres pecadores, un papá pecador y una mamá pecadora engendran hijos pecadores. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús le dice: no, mirá, se trata de un nacimiento espiritual. Yo sé que no te podés meter nuevamente en el vientre de tu madre y nacer. Yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual que no tiene nada que ver con ese primer nacimiento físico. Un poco antes ya el mismo apóstol Juan, cuando escribió en el capítulo 1, en el versículo 12, en Juan 1:12 había dicho: a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no heredan esa condición de hijo de Dios.
cuando nació mi primera hija Isabela, que ahora tiene 9, mi esposa y yo, ya éramos creyentes, ya éramos hijos de Dios. Sin embargo, nuestra hija, por ser hija de un papá creyente y una mamá creyente, no nació hija de Dios. Tiempo después ella escuchó el Evangelio y por su propia voluntad entendió que era pecadora y puso su fe en Cristo. Y hoy es una hija de Dios porque ella recibió, como dice en el versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ella recibió a Jesús, ella puso su fe en el nombre de Jesús como el único que podía perdonar sus pecados y hoy es salva por eso. No porque heredó la salvación de mamá y papá. Porque no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, y si yo quisiera todavía estamos en este asunto con los más pequeños, y si fuera de voluntad, si fuera por la voluntad de una persona como yo, si dependiera de mí, yo diría, sí Señor, salvalos ya. Pero tampoco depende de la voluntad de una persona, no lo heredan, no depende de la voluntad de una persona externa, no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, uno no se salva porque otra persona lo quiere, sino de Dios. La salvación es un acto soberano de Dios, es algo que Dios hace. Entonces, el Señor Jesucristo lo menciona así como nacimiento. No, Nicodemo, no tiene nada que ver con volver al vientre de tu madre. Esto es un nacimiento del agua y del Espíritu. Y quizás has escuchado y muchos piensan que, o muchos interpretan que esto quiere decir que cuando pones tu fe y luego te bautizás, entonces ese combo de fe y bautismo te hace o te convierte inmediatamente en un nuevo nacido o en un hijo de Dios. Y eso no es verdaderamente lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo cuando le dice a Nicodemo, necesitas nacer del agua y del Espíritu. El Señor Jesucristo está hablando de regeneración. ¿Saben lo que es regenerar? Es hacer algo nuevo. ¿Sí? No es arreglar y volver a poner. Por ejemplo, si has tenido algún accidente y perdiste una parte de tu piel, no arreglaste ese poquito de piel y lo volviste a poner, sino que la piel se regeneró, se hizo una nueva. ¿Entienden esto? Lo que le está queriendo decir el Señor Jesucristo es, mirá, vos necesitas ser una persona completamente nueva. A eso se refería, necesitas volver a nacer, necesitas que tu persona se renueve completamente. Del agua y del Espíritu, está hablando de limpieza. Esa regeneración y esa limpieza que el Espíritu Santo produce en el pecador. Dice las Escrituras en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, si no hay nada que vos pudiste hacer para conseguir la salvación, dice, sino por su misericordia. Fue un puro acto de la gracia y la misericordia del Señor que muchos de nosotros podemos decir, soy un hijo de Dios. Y fíjense en la siguiente frase, por el lavamiento de la regeneración. Lavamiento y por la renovación en el Espíritu Santo. Este nacimiento, este nuevo nacimiento que Jesús le dice a Nicodemo que tiene que suceder en su vida, vos necesitas ser limpio de tu condición anterior, vos necesitas ser limpiado, regenerado, convertido en una nueva persona. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. Es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera, transforma, hace nuevo, transforma la naturaleza. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó hablar de esos casos donde animales salvajes, o bueno, ahora ya hay movimientos que están en contra del uso de animales en los circos, ¿vieron? Pero hasta hace poco tiempo, incluso algunos todavía siguen utilizando leones o domadores de leones y cosas así, ¿no? ¿Cuántos videos andan dando vueltas en YouTube sobre animales salvajes, osos o leones que habían sido domados, que habían sido domesticados
y un día para el otro, pum, algo les pasó, se les hizo un clic en la cabeza y mataron o mordieron y terminaron matando a sus entrenadores. ¿Escucharon de algún caso así? Ahora, estos animales pueden acostumbrarse a una forma de conducta, pero no pueden cambiar lo que son por naturaleza, ¿entienden? Por naturaleza son animales salvajes y por eso pasan este tipo de cosas. Ahora una persona puede acostumbrarse a una serie de palabras que utilizan los cristianos, que utilizamos los cristianos, puede acostumbrarse a venir a la iglesia, puede acostumbrarse a una serie de cosas que son moralmente correctas y de buenas conductas, pero si no hay un cambio en la naturaleza, si no hay un cambio en el interior, esa persona no ha nacido de nuevo. Por eso es que Nicodemo, por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, vos necesitas una regeneración, vos necesitas un nuevo nacimiento, necesitas cambiar desde el vamos, necesitas ser una persona completamente nueva, tu naturaleza tiene que ser nueva. Y miren qué curioso lo que le dice a continuación, bueno, el viento me da vuelta las hojas, en el versículo 8, hablando de la obra del Espíritu Santo para regenerar, ¿no es cierto? Y para lavar, y para transformar. Dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Ahora, obviamente ahora con los estudios meteorológicos uno puede anticipar que va a venir, qué sé yo, van a venir ráfagas de viento, sabes si el viento es del sur y te venís más abrigado, si el viento es del norte, sabes que va a estar un poco más cálido, ¿no es cierto? Si es una sudestada, anticipás alguna inundación. Pero por más control por más por más control anticipado que uno pueda tener de lo que va a pasar con el clima, yo no puedo tomar el control del viento y decir, bueno, ahora quiero que soples hacia el norte o ahora quiero que soples hacia el sur, ¿no es cierto? Los movimientos del viento definitivamente no pueden ser controlados. No pueden ser comprendidos tampoco. De hecho, por momentos el viento sopla hacia un lado y de pronto cambia el rumbo y está soplando hacia otro lado, ¿no es cierto? ¿Por qué cambió el viento? ¿Tenés idea? No sé. ¿Por qué compara el Señor la obra del Espíritu Santo con el viento? Ahora, dice, vos podés saber que está soplando viento, ¿no es cierto? Ahora mismo hay una pequeña brisa, gracias al Señor, porque el sol está pegando fuerte y la brisa refresca un poco. ¿Y cómo sabés que el viento está soplando? Bueno, ves el movimiento de las hojas, lo sentís en la cara, te vuela un poco el pelo, ¿no es cierto? A mí, mirá, acá se me vuela la página de la Biblia. No lo veo, pero veo lo que el viento está produciendo aquí alrededor, ¿no es cierto? Uno puede reconocer la obra del Espíritu Santo en una vida. La obra del Espíritu Santo es una vida que cambia. Uno puede reconocer que el Espíritu Santo está obrando en una persona cuando esa persona deja pecados en los cuales vivía. Cuando un matrimonio es restaurado, vos podés saber que el Espíritu Santo está obrando. Cuando una iglesia empieza a ser fructífera y empieza a tener un crecimiento sano, vos podés saber que el Espíritu Santo está obrando. Pero de ninguna manera se puede controlar cuándo o cómo el Espíritu Santo va a obrar para salvar a una persona. Si podés controlar el rumbo del viento, entonces vas a saber cuándo el Espíritu Santo va a tomar a una persona y la va a salvar. O de qué medios va a utilizar para salvar a tal o cual persona. En algunos casos el Espíritu Santo se vale de situaciones difíciles de la vida, de enfermedades, del testimonio de un pariente, de personas que quizá tenemos en nuestra iglesia, una persona que simplemente pasaba en colectivo por el frente de la iglesia y veía el cartel y dijo, un día voy a pasar.
Y llegó. Y hasta el día de hoy está y lleva varios años fielmente en la iglesia. Y ahora es un hijo de Dios. Y luego vino un hombre, y luego vino su esposa con sus hijos. Y luego trajo a un hermano con su esposa y sus hijos. Y luego trajo al otro hermano con su esposa y sus hijos. Y yo nunca me hubiera imaginado que con simplemente pasar por enfrente de la iglesia, el Espíritu Santo ya estaba haciendo la obra en ese corazón. ¿Cómo me hubiera imaginado? ¿Lográs comprender para dónde va el viento o por qué cambia? Yo no sé cómo el Espíritu Santo hace la obra, pero lo que hace el Espíritu Santo es precioso. ¿Se puede controlar la obra del Espíritu Santo? No. ¿Cuándo o cómo el Espíritu Santo va a salvar a una persona? ¿O lo va a transformar interiormente? No. ¿Por qué? Porque es un acto, de nuevo, es un acto soberano de Dios. Él lo hace cuando quiere y como quiere, ¿verdad? Entonces este era el momento en el que el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de Nicodemo. Dice en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, no, entonces después de haberle dicho a Jesús, bueno, necesitas un cambio de naturaleza, necesitas ser una persona nueva, necesitas volver a nacer. Fíjense la pregunta de Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Y la respuesta de Jesús, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Y cómo puede ser que el Espíritu Santo, cómo puede ser que el Espíritu de Dios transforme de esa manera a una persona? ¿Cómo puede una persona cambiar en su naturaleza? Y la respuesta de Jesús es, fíjense, un poquito de ironía. ¿Vos sos maestro de Israel? ¿Vos sos conocedor de la ley y no sabés cómo puede pasar esto? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué le hace esta pregunta? Porque conocedor de la ley, como Nicodemo, ¿quién había? Deme un segundo que tengo acá un conflicto con las hojas que se me vuelan. ¿Quién conocía la ley como Nicodemo? ¿Quién conocía los acontecimientos del pasado del pueblo de Dios como Nicodemo? ¿Quién conocía la obra de Dios en su pueblo como Nicodemo? Pero ¿saben lo que pasa, hermanos? Que el sacerdocio, con el tiempo, se fue enfocando en todo un sistema ritual de sacrificio, de lavado y de un montón de cosas que solamente habían sido mandados en las Escrituras porque eran un cuadro de la necesidad o cuando ellos lavaran las cosas o cuando ellos sacrificaran un animal o cuando ellos hicieran tal o cual cosa que la ley dice, ellos tenían que entender que era un cuadro de algo que iba a venir más adelante, que había una necesidad de un sacrificio perfecto, de un lavamiento interno en la sangre de Cristo. Pero el sacerdocio, personas como Nicodemo, se habían enfocado en todo este ritualismo de lavado y esto de aquello, religión, y no en aquel hacia quien apuntaban todas esas cosas que habían sido mandadas en la ley, que era Cristo. Se enfocaron en los lavados y no en lo que significaba que era Cristo lavando el corazón de las personas. Y no es que no tenían los elementos necesarios para saber que ese era, que apuntaba al Mesías, que todos esos cuadros y esos lavados y ese ritual y esos sacrificios apuntaban al Mesías que iba a venir. Porque de hecho el Señor mismo le reprocha en el versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le dice, mirá, tu problema, Nicodemo, no es que tengas falta de conocimiento. Vos sabés mejor que nadie, vos conocés mejor que nadie la ley.
Vos conocés mejor que nadie el Antiguo Testamento. Lo conocés al pie de la letra. Lo que no has entendido es que todo lo que el Antiguo Testamento dice apunta hacia el Mesías. Lo que pasa es que la incredulidad y la dureza de los corazones de los sacerdotes y de los religiosos les impedía reconocer que ese Mesías, del que todo el Antiguo Testamento hablaba, había llegado y era Jesús. Preferían no creerle. Por eso estaban tan enojados y enemistados con él. Incluso Nicodemo, cuando se presenta con Jesús, él lo reconoce como un hombre de Dios, ¿no es cierto? Rabí, sabemos que has venido de Dios. Maestro, yo sé que vos sos un hombre de Dios, un maestro. Pero Nicodemo no lo reconocía como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne en la persona del Hijo. ¿Se dan cuenta? Nicodemo no lo reconocía como el Mesías a Jesús. Y por eso no era... Por eso podemos asegurar, él no era un creyente. Parecía, pero no era. Y ya habiendo descubierto la condición de su corazón, lo que hace Cristo es llevarlo ¿a dónde? Hacia la cruz. Y vos me vas a decir, ¿qué cruz? Si todavía Cristo no había sido crucificado. Presten atención al versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que desciende del cielo. Ya Jesús hablando de sí mismo, ¿no? Nadie subió al cielo, sino el que desciende del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirá, Nicodemo, créeme, si hay alguien que... Yo tengo la posta, por así decirlo, ¿no? Si hay alguien que sabe cómo es regenerado un alma, si hay alguien que sabe cómo una persona va a ser cambiada desde su naturaleza, soy yo. ¿Sabes por qué? Versículo 13, porque yo vengo del cielo. ¿Sabes por qué, Nicodemo, me tenés que escuchar? Le dijo Jesús. Porque yo soy el único testigo presencial del plan de Dios para redimir a la humanidad. Yo estuve ahí con el Padre y con el Espíritu. Yo estuve cara a cara con el Padre en el principio. Cuando estábamos creando el mundo, cuando estábamos los tres. Estuvimos ahí planeando cada detalle de cómo íbamos a redimir a la humanidad. ¿Qué está haciendo Jesús? Se está declarando, yo soy el Mesías. Yo soy el que vengo a cumplir con todo lo que el Antiguo Testamento había dicho. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mira, Nicodemo, todo lo que había en el Antiguo Testamento hablaba de mí. Todas esas cosas que vos tomaste como pura religión y ritualismo se referían a mí. ¿Te acordás cuando el Antiguo Testamento menciona aquella ocasión en la que el pueblo de Israel murmuró y se quejó contra Dios? Y escuchen esto, trataron a Dios de genocida. Imagínate, nos sacó acá al medio del desierto porque nos quiere matar a todos. Quiere que nos muramos de hambre en este desierto. La ira de Dios se enciende y empieza a morir gente. Vienen serpientes venenosas y los muerden con un veneno tal que morían en cuestión de segundos. Y en su misericordia le manda el Señor a Moisés a levantar una serpiente en un asta de bronce. Lo leo en Números 21, dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí? A este evento aquí quiere llevarle la mente Jesús a Nicodemo. ¿Te acordás aquella ocasión en que el pueblo de Israel murmuró? Sí. ¿Y cómo las serpientes los mordían y los mataban? Sí.
¿Y cómo Moisés levantó la serpiente en el asta, esa serpiente de bronce, y la miraban y vivían? Sí, sí. Estaban envenenados, condenados a muerte. Bueno, así estás vos, Nicodemo. Así estás vos, condenado a muerte. Pero acá yo te traigo la solución. Para eso fue levantada la cruz en el desierto. Dios mismo proveyó la salvación. La serpiente de bronce es un cuadro de la cruz. ¿Vieron que yo les dije que Jesús llevó a Nicodemo a la cruz? Si Jesús todavía no había sido crucificado, le habló de aquella serpiente levantada en el desierto, que es un cuadro de la cruz. Y no sé si te has preguntado, porque yo me lo pregunté 1000 veces, ¿y por qué una serpiente y no un cordero? Si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en Juan capítulo 1 el mismo Juan el Bautista lo acaba de declarar. Que hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué una serpiente y no un cordero? O el león, porque Cristo es el Cordero y también es el león, ¿no es cierto? El león de la tribu de Judá. ¿Por qué una serpiente y no un cordero? Y ustedes van a recordar que por medio de una serpiente entró el pecado al mundo, ¿no es cierto? Cristo, allí en la cruz del Calvario, fue hecho pecado en la cruz. Él estaba cargando con tus pecados y los míos. Dice la palabra de Dios que literalmente Jesús fue hecho pecado. ¿Y por qué de bronce y no de oro? Porque saben, hermanos, el bronce en las Escrituras simboliza el juicio. Y Jesús, allí en la cruz del Calvario, no solo se había hecho pecado por nosotros, no solo estaba tomando nuestro lugar, cargando con tus pecados y los míos, sino que en ese momento, en la cruz del Calvario, Jesús recibió el juicio de Dios el Padre, que nosotros íbamos a recibir, pagando toda una eternidad de castigo por ellos. Jesús en la cruz del Calvario recibió toda la ira por el pecado de la humanidad, por la cual estaba tomando el lugar. Que se escribe Pablo a los Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso es una serpiente y por eso es de bronce. Era pecado y Dios el Padre haciendo descender el juicio y castigando el pecado en la persona de Jesús. Voy a apelar un poco a los sentimientos de todos ustedes que son padres. ¿Quién de nosotros puede dar a su hijo inocente para que pague la pena de un culpable? Mi hijo tiene 3 años. Y me hablan y me presentan a un hombre y me dicen, mira, este está condenado a la silla eléctrica. Vos sabés que lo vamos a matar. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un largo prontuario, varios asesinatos, violaciones, robos, etc. Está condenado a la muerte. ¿Vos no quisieras dar a tu hijo y ponerlo en el lugar de él para que él muera? Y que tu hijo muera y que él quede libre, pero ni loco. Así te lo digo, de ninguna manera. ¿Por qué Dios haría semejante cosa? Y saben, aún con esa comparación me estoy quedando corto. Porque aún estaría yo poniendo a una persona en lugar de otra persona. Y Dios dio a su precioso hijo, el Dios hecho carne en la persona de su hijo por una cucaracha como yo. ¿Entienden? Isaías dice de nosotros que somos como langostas delante del Señor. Y langostas siendo generosos. Siendo muy generosos a llamarnos langostas en comparación con Dios. De su grandeza y su majestad. ¿Por qué Dios haría semejante cosa de dar a su hijo para morir por un grupo de personas que estaban condenados, pero porque se lo merecen? Ahí concluimos con la respuesta a esta pregunta en el versículo 16. ¿Por qué Dios haría semejante cosa?
Y porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tal es la magnitud del amor de Dios por vos, hermano, por vos y por mí. Yo merecí ese lugar. Pero de tal manera me amó que ha dado a su Hijo unigénito. Si todavía no estás seguro de tu salvación, si yo te preguntara hoy, si llegara el momento de tu partida, porque de verdad que la pandemia nos ha confrontado con la realidad de que la vida es breve, ¿no es cierto? Y es incierta. Sea cual sea el tiempo en el que el Señor quiera que tu vida se termine. ¿Estás seguro de qué pasaría con la eternidad de tu alma? Quizá todavía estás infectado con ese veneno mortal que es el pecado y tenés las horas contadas. Y yo te quiero invitar en esta tarde a hacer lo que el pueblo de Israel hacía para salvarse de la muerte. Mirá a la cruz, mirá a Cristo, míralo con fe, entendiendo que ese Jesús crucificado pagó por tus pecados y es el único que puede perdonarlos y producir en vos ese cambio interno, esa regeneración y ese nuevo nacimiento. Solo así vas a poder tener la seguridad de la salvación de tu alma. Y esas personas que parece que no necesitan el Evangelio, que son moralmente correctos, que son de buena reputación, que son muy conocedores de la Biblia, que son religiosos por años. Mirá, no des por sentado nunca que son salvos. Predicale al Cristo crucificado siempre. Hacé lo mismo que Cristo hizo con Nicodemo. Agarrá las conversaciones y llevalas directo hacia la cruz. Por esa misma razón, hermanos, se predica el Evangelio aún a veces, aunque no tengamos visita o aunque no... vas a escuchar quizá que tu pastor va a predicar de la salvación y vas a decir, pero si somos los mismos de siempre. Las iglesias muchas veces están llenas de religiosos que no han nacido de nuevo. Quiero cerrar con esta pregunta. Es una incógnita más, no es tan espiritual lo que les voy a preguntar. Una pregunta más de curioso, ¿no? ¿Habrá sido salvo Nicodemo finalmente? Porque después de ahí se menciona que, bueno, ya no, de hecho no se lo vuelve a mencionar más hasta el final del Evangelio de Juan. No se menciona que Nicodemo haya dicho, sí, pongo mi fe, yo sé que vos sos el Mesías, yo sé que... No dice nada. Habiendo escuchado, pensá en Nicodemo, habiendo escuchado el Evangelio de la boca del mismo autor del Evangelio, porque nosotros hemos escuchado el Evangelio de una persona, ¿no es cierto? Pero Nicodemo escuchó el Evangelio de la boca del autor del Evangelio. Y yo quiero suponer que sí fue salvo. Y termino con este versículo, acompáñenme a Juan 19. Juan capítulo 19. El Evangelio de Juan en el capítulo 19, fíjense, versículo 38. Juan 19, 38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Esto es un montón. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto,
y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ya Jesús, habiendo sido crucificado, lo bajan de la cruz, aparece José de Arimatea, pide a Pilato que le dé el cuerpo y también aparece Nicodemo. Jesús muerto, ¿no? Estos dos discípulos, dice José de Arimatea, el que le había estado siguiendo en secreto, y Nicodemo, el que le había visitado en la noche. Ahora los dos vienen con un valor a plena luz del día y con osadía presentándose nada más ni nada menos que ante Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y parece que ya no escondían su fe, ¿verdad? Y Nicodemo trajo un compuesto, dice, de mirra y aloes por el valor de 100 talentos. O sea, esto es un montón de plata. Es un montón de dinero lo que valía ese ungüento. Es una sepultura digna de un rey. Es un reconocimiento como para un rey que está siendo sepultado. ¿Cuáles habían sido las palabras de Jesús a Nicodemo? Mira, para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Parece que Nicodemo entendió quién era el rey de ese reino, ¿verdad? A mí se me estremece el corazón ponerme en el lugar de Nicodemo, después de haber sido un seguidor secreto de Jesús por tanto tiempo, y haberlo visto allí en Jerusalén cuando lo crucificaron y lo levantaron y lo dejaron a Jesús colgando en la cruz. Y Nicodemo, yo te aseguro que a Nicodemo se le vino a la mente aquella conversación. ¿Te acordás cómo Moisés levantó a la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se trataba de esto. Siempre se trató de esto. Siempre se trató de Jesús. Siempre se trató de que Él es el autor de la salvación y el único dador de la salvación. Es Él. Hermanos, ¿cuánto nos ama el Señor? Si estás pasando por un tiempo de desánimo, de incertidumbre, tenés miedo por tu salud, porque sé que muchos quizá pueden estar temerosos por el virus o la incertidumbre de la economía, yo te quiero animar con estas palabras para terminar. Hermanos de la Iglesia Bautista de Redención, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mirá, hermanos, si tenés miedo por tu salud, si tenés miedo por la provisión económica, escúchame, Dios, tu Padre, si ya sos un hijo de Dios, no escatimonia a su propio Hijo por amor a vos, ¿entendés? Lo más valioso que tenía para dar lo dio por vos. ¿Cómo no nos va a dar el resto de las cosas? ¿Cómo no va a hacer provisión para nuestras necesidades? ¿Cómo no va a guardar nuestra salud en sus manos? ¿Cómo no va a seguir sosteniendo la iglesia a pesar de que un DNU diga que no pueden abrir las puertas? Porque nos ama y porque así lo prometió. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o pandemia? Ese lo puse yo. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos de la iglesia, si ya sos un hijo de Dios, el Señor te ama, no temas, no tengas incertidumbre por lo que va a venir en el futuro. Porque Él no escatimonia a su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar el resto de las cosas?
Si todavía no te habían presentado a Jesús de esta manera y entendés que sos un pecador y necesitas el perdón de Dios y la salvación, entendiste que venís como Nicodemo necesitando una renovación interior. Sí, pastor, yo muchas veces me acostumbro a hacer las cosas de otra manera, pero hasta que no me renueve por dentro, no voy a cambiar. Esa regeneración, ese lavamiento, solamente lo puede producir Él. ¿Qué tenés que hacer? Lo que hicieron los judíos en el desierto. Mirá la cruz. Mirá la cruz. Jesús crucificado como la fuente de vida eterna. Poné tu fe en Jesús. Pedile que perdone tus pecados y te salve. Gracias, Pastor Matías. ¿Pueden, por favor, cerrar sus ojos y contemplando en su corazón el mensaje de la palabra de Dios? Y te quiero preguntar, ¿estás seguro de tu salvación? Sin ninguna duda que eres hijo de Dios por haber mirado a la cruz de Jesús como lo único que te puede salvar de tus pecados. Si no estás 100% seguro de tu salvación, te quiero dar la oportunidad esta tarde de hablar con uno de nosotros que te podamos mostrar qué dice la misma palabra de Dios en cómo puedes recibir la salvación y la seguridad de que tus pecados están perdonados por lo que hizo Cristo. Si quieres hablar más de eso, lo único, no te voy a pedir que pases vergüenza, solo necesito que, mientras que todo otro ojo está cerrado, quiero que simple levante la mano y eso me indica a mí que quieres que alguien hable contigo luego. Entonces cuando termine la reunión, yo iría a ti con una mujer, si eres mujer, un hombre, si eres hombre, y ellos te pueden mostrar de la palabra de Dios cómo tener una seguridad de tu relación con el Señor. ¿Hay alguien así esta tarde con la mano levantada que me diría, sí, pastor, quiero hablar, quiero que alguien me muestre de la Biblia cómo puedo tener esa seguridad? No estoy seguro que soy hijo o hija de Dios y me gustaría ya dar por sentado eso hoy día. ¿Hay alguien así con la mano levantada que me lo diría? No hay nadie mirando, salvo yo. Bueno, gracias. Hermanos, hijos, hijas de Dios, nos ha compartido el Evangelio plenamente, claramente. Y es algo que debemos estar viviendo. Unos capítulos después, él citó Romanos 8, unos capítulos después, Romanos 12. Así que por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho, debemos presentar nuestras vidas enteras a ser usadas por Él. Que Dios pueda usar esa nueva vida que Él creó en ti. Es el Evangelio que tenemos la responsabilidad de compartir a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, los compañeros del colegio, del trabajo. Pero lo que más van a notar del Evangelio es cómo lo vives. Entonces no solo proclámalo, vívelo. Padre, venimos a ti agradeciéndote por esta obra que has hecho en tu iglesia. Gracias por permitirnos el privilegio de servirte. Señor, ayúdanos a vivir nuestras vidas por medio de tu palabra, confiando en el poder de tu Espíritu mediante tu palabra para hacer la obra en nuestras vidas. Señor, si hay alguno aquí quizás que simplemente no quiso levantar la mano por vergüenza o alguna otra cosa, pero tiene dudas, tiene preguntas acerca de su relación contigo y lo que hizo Jesús en la cruz por ellos.
que le animes a acercarse a mí o a alguno de los otros líderes, Señor, o a la persona que los trajo, para hacer esa pregunta. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo con seguridad saber que mis pecados han sido perdonados? ¿Cómo puedo tener un hogar en el cielo después de mi partida de esta tierra? Padre, ponemos todo en tus manos. Sabemos que seguirás obrando por medio de tu palabra y te agradecemos por haberla recibido esta tarde. Te amamos y queremos honrar con nuestras vidas. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención. Préstenmelo un poquito más. Tenemos algunas cositas especiales, no se preocupen. Son instrucciones. Primero, en la mesa de salida, aquellos de ustedes que participan en la reunión de oración los miércoles, tenemos una lista de peticiones. Entonces, por favor, agarren uno nuevo, está actualizado, para usar el miércoles. Están allí sobre la mesa. Lo otro es que cuando entraron deberían haber todos recibido un numerito. Ahora, nosotros hacemos sorteos aquí un poco diferente, especialmente este año, para no tener a todos metiendo mano, agarrando números. El número que agarraron es el orden en que van a ir a la mesa a agarrar algo. Creemos que tenemos algo suficiente para algo para todos. Si no, agarro unos libros más y completamos. Pero al ir saliendo, vamos a ir en orden numérico. Quizás quizás 5 a la vez a la mesa para que puedan agarrar. Ok, pero vamos a llamar los números. Así, ese va a ser el orden. Entonces, mientras están haciendo eso, estamos esencialmente despedidos de la parte oficial de la reunión. Muchas gracias por acompañarnos y disfrutar y celebrar lo que Dios ha hecho en la Iglesia Bautista Redención. Bueno, los primeros números vayan números 1 al 5 a la mesa allí y pueden elegir todos algo para recordar el día.